Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo video. Qué bueno que es poder abrir juntos la palabra de Dios, poder reflexionar juntos en este libro, Cristo en su santuario también, y esperemos que al poder abrirlo, a poder leer, a poder compartir este momento, sea el Espíritu Santo quien nos pueda estar dirigiendo, como bien lo veíamos en algún videito anterior. Y bueno, también me enteré hace un ratito que hay un nuevo grupo, un puñadito de personas más con coronavirus acá en nuestra localidad o en las cercanías. Vivo en Comodoro Rivadavia, por si alguien lo está viendo también desde otro lugar. Y tal vez es momento también de orar por las personas que están enfermas, como así también a todo el personal de salud que estará involucrado en ayudar y en cuidar a estas personas. Y como siempre lo hago también al comenzar, te invito a que puedas buscar tu Biblia y que puedas participar ahora en un ratito más, acompañarme con la lectura de la palabra de Dios en este video. Vamos entonces con la intro y ahora seguimos. Cristo en su santuario. Y ahora sí, los invito a hacer una oración para pedir la bendición de Dios en este estudio que vamos a realizar. Querido Señor, gracias porque podemos abrir tu palabra, gracias porque podemos tomarnos un momentito para reflexionar y queremos pedir que tu Espíritu Santo sea quien nos guíe en la lectura y en los pensamientos que tendremos a continuación. Y también, como decíamos hace un momento, que puedas estar con las personas que están enfermas y con el personal médico, con el personal de la salud en general, para que tu protección pueda estar con cada uno de ellos y también que todo esto que se está viviendo sea para ayudarnos a prepararnos para un encuentro personal, individual con nuestro Salvador. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, antes de abrir el libro Cristo en su santuario y antes de abrir la Biblia también, vamos a hacer un poquito de historia. Porque el tema de hoy tiene que ver con el sábado y el sábado no fue una doctrina que fácilmente fue adoptada por la Iglesia Adventista. Al contrario, llevó bastante tiempo poder lograr esto. Y repasando un poquito la historia de cómo se dio para que pudiéramos como adventistas descubrir o redescubrir la verdad del sábado. Y durante mucho tiempo, bueno, los judíos mantuvieron el sábado activo. A lo largo de la historia tal vez hubo algún otro grupo que fueron rescatando la palabra de Dios, tratando de guardar el sábado a pesar de persecuciones y de muchas dificultades que tuvieron. Pero en la iglesia adventista en sí vamos a ver un poquito cómo fue surgiendo. Y tal vez antes de la iglesia mencionar que aquí en Argentina, Francisco Ramos Mejía fue una de las primeras personas, al menos de los que hay registros históricos, que haya guardado el sábado, y lo hizo antes que la Argentina fuera la Argentina, mientras todavía era el virreinato del Río de la Plata, ya por el 1800 y poquito. Él ya guardaba el sábado y en sus estancias no se trabajaba durante este día especial. En Bolivia, también aquí en Sudamérica, incluso antes y antes del 1800 ya había un grupo de personas que guardaban también el sábado. En Norteamérica, tal vez donde surgió la iglesia adventista, allá por el 1840 y tanto, había bautistas del séptimo día que, bueno, como dice su nombre, guardaban el sábado como día para el Señor. Pero de todos estos grupos, hasta que llegaran a la iglesia adventista del séptimo día, pasó un tiempo y pasó varias pruebas para que el sábado fuera aceptado como una creencia de la iglesia adventista. Y fueron los bautistas del séptimo día los encargados de compartir con los adventistas esta idea. Y si bien la iglesia adventista se organizó como tal en el año 1863, tal vez podemos marcar como un punto de inicio importante el año 1844, como veíamos en algún videito anterior.
Entonces, en el 1844 ya estas personas que esperaban la segunda venida de Jesús, que da el origen al nombre adventistas, y que a su vez se habían relacionado con personas bautistas, se dieron cuenta que tal vez había algunas cosas que podían aprender todavía de otras denominaciones. Y varias personas fueron adoptando poco a poco la observancia del sábado. Entre ellos, José Bates, en el año 1845, un capitán de barco, eh, descubrió, encontró, se relacionó con alguien también que enseñaba acerca del sábado bíblico y le pareció un tema interesante, que todavía no lo había adoptado a su vida, pero se puso a investigar y demás, y dijo, es verdad, tienen razón con todo esto. Así que a partir de allí, después de estudiar bien profundamente el tema en la Biblia, fue que decidió sacar una publicación de varias páginas en la cual explicaba la base bíblica para sostener la observancia del día sábado. Pero incluso con toda la evidencia bíblica que José Bates propuso, a muchos de los que ya se llamaban adventistas, a pesar de que la iglesia adventista todavía no existía como tal, fueron o estaban allí en la duda entre aceptarlo y no aceptarlo, entre el sí y el no. Y fue recién en abril, el 3 de abril de 1847, cuando Elena de White tuvo su primera visión respecto a este tema. Y si tienen también allí en sus hogares el libro Cristo en su santuario, los invito a buscar en la página 13, porque allí se nos presenta de que estaban en una reunión de oración, Elena White y tal vez un grupo más de personas, cuando dice que Dios la llevó a Elena White en visión. Y vi a un ángel que volaba con presteza hacia mí, y me llevó rápidamente a la tierra, a la santa ciudad, donde vi un templo en el que entré. Antes de llegar al primer velo pasé por una puerta. Este velo se levantó y entré en el lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro de 7 lámparas y la mesa con los panes de la proposición. Después de ver la gloria del lugar santo, Jesús levantó el segundo velo y pasé al lugar santísimo. Entonces, Elena de White tuvo la posibilidad de ver en primera instancia el lugar santo y las cosas que habían dentro del lugar santo. Y después recién Dios le mostró el lugar santísimo. Dice, en el lugar santísimo vi el arca cuya cubierta y cuyos lados estaban recubiertos de oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín con sus alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente y miraban hacia abajo. Entre los ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca donde estaban los ángeles un resplandor sumamente luminoso que se semejaba a un trono donde moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús, y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, el humo del incienso surgía del incensario, y Jesús ofrecía a su Padre esas oraciones con el humo del incienso. Dentro del arca estaba el vaso de oro con el maná. También estaba la vara florida de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas de un libro. Jesús las abrió y vi en ella los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. Los 4 de la primera brillaban más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos. Y acá vamos a hacer un parate. Tal vez dentro de las dos tablas que Elena de White vio y que también podemos encontrar en el libro de Éxodo, en el libro de Levítico, dentro del texto bíblico, dice que esas tablas, los primeros mandamientos están en la primera de esas tablas y los 6 restantes están en la segunda de las tablas. También presenta que la primera tabla brillaba un poco más que la segunda, y la primera tabla, los primeros 4 mandamientos, no, al menos como están en el texto bíblico, no así en otros lugares que presentan también los 10 mandamientos fuera de la Biblia, pero en la Biblia los 10 mandamientos, los 4 primeros nos hablan de nuestra relación con Dios.
Y tal vez si tenés algún libro en el cual estén los 10 mandamientos, te invito a corroborar, a chequear de que esos 10 mandamientos concuerden con los 10 mandamientos en la Biblia. Y los 10 mandamientos en la Biblia los podemos encontrar en Éxodo 20. Acá nos dice también que en los 10 mandamientos, los 4 eran más brillantes y había uno que brillaba más todavía, que era el cuarto mandamiento. ¿Por qué era entonces el cuarto el más brillante? Y seguramente porque es el más descuidado por la sociedad en general. Lo era en aquella época en la que Elena de White recibió esta visión y también lo es en la actualidad, donde es el mandamiento que muchos pasan por alto. Y muchos dicen que no debemos matar, que no debemos mentir, que no debemos cometer adulterio, que esos mandamientos todavía siguen estando vigentes, que debemos honrar a nuestros padres y a nuestras madres. Pero no, el sábado no, ese lo dejamos a un costado. Y por esta lamentable forma de pensar se va hasta desprestigiando la Biblia, porque la Biblia nos presenta todo como una unidad. Y algo que creo que en lo que todos estamos de acuerdo, o espero que lo estemos también, es que los mandamientos no nos salvan. El que nos salva es Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús y la muerte de Jesús en la cruz es la que nos regala la salvación. Pero el hecho de no guardar los mandamientos nos condenan. Y si Cristo tuvo que venir a esta tierra, vivir como nosotros, ser tentado como nosotros, pasar problemas como nosotros lo pasamos, es morir y resucitar, todo esto lo tuvo que hacer por una sola razón, porque los mandamientos tuvieron y tienen total vigencia. Si Cristo hubiera dicho, no, ya los mandamientos no sirven más, no hubiera necesitado ni siquiera morir por nosotros. Pero si vino a esta tierra, sufrió como nosotros, es porque esos mandamientos todavía tienen vigencia en la actualidad. Y el hecho de que tengan vigencia quiere decir de que todavía nos siguen condenando. Y si todavía nos siguen condenando, quiere decir de que necesitamos un Salvador. Y la importancia de los 10 mandamientos no está en hacernos más difícil nuestra vida, sino todo lo contrario. Está en acercar nuestra vida, nuestro carácter cada día más para ser más parecidos a Cristo Jesús. Y también está en el hecho de que si los mandamientos tienen vigencia, necesitamos de un Salvador. Por ende, necesitamos de Jesús. Y la función de los 10 mandamientos es, como dice Pablo, acercarnos a Cristo, un ayo para llevarnos a Cristo. Y quiero que leamos tal vez 2 versículos en la Biblia como para cerrar este momento. El primero se encuentra en Mateo, capítulo 5, versículos 17 y 18. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Entonces Jesús no vino a anular la ley, vino a cumplirla. Y el siguiente versículo que quisiera compartir con ustedes se encuentra en Santiago, capítulo 2, 10 y 11, dice, porque cualquiera que guarde toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos. Porque el que dijo no cometerás adulterio, también ha dicho no matarás. Ahora bien, si no cometéis adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. Entonces acá lo que nos presenta Santiago es que guardar 9 y omitir 1 es lo mismo que no guardar ninguno. En las matemáticas de Dios, al menos en lo que tiene que ver con la ley de Dios, 10 menos 1 es 0. Así que Dios nos ayude a poder ser obedientes a su palabra en cada momento y saber de que en el santuario todavía se permanece la ley de Dios porque es un reflejo del carácter y del amor de Dios. Si queremos amar a Dios, debemos guardar sus mandamientos. Así que mi invitación para hacerte en esta mañana es a aceptar el regalo de la salvación de Jesús por los méritos de Jesús, pero también a tener el deseo de parecerte cada día más a Jesús, de respetar las leyes que Él estableció para parecerte más a nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Y así como Jesús le dijo a la mujer que fue encontrada en adulterio, le dijo, bien
tus pecados anteriores te son perdonados. Pero también cerró ese diálogo con un vete y no peques más. Que Dios nos ayude a mejorar cada día nuestra relación con Él, a parecernos cada día más a Jesús, a respetar sus mandamientos, porque es el carácter y es nuestra forma de pensar y nuestro amor lo que nos llevará a poder disfrutar de la salvación y a que el paso de esta vida a la vida eterna que el Señor nos quiere regalar sea un paso lo más natural posible. Porque tenemos el carácter de Cristo, el amor de Dios por sobre todas las cosas y el amor a nuestro prójimo como a nosotros mismos, que es como Cristo resumió tal vez la idea de los 10 mandamientos, que podamos amar a nuestro Dios, que lo demostremos al serle obediente a los primeros 4 mandamientos y que podamos amar a nuestro prójimo y lo demostremos respetando los 6 restantes. Que Dios te bendiga y que podamos parecernos cada día más a Jesús y respetar las cosas que Él estableció en su palabra.